Bienvenidos a nuestro canal de YouTube. El día de hoy vamos a hablar sobre el reporte de resultados del proceso cualitativo. A continuación, mis compañeras van a hablar sobre este proceso cualitativo. Buenas tardes, compañeros. En esta hora yo les voy a hablar acerca de lo que son los reportes de resultados de la investigación cualitativa. Como ya sabemos, hay una diferencia enorme entre los dos tipos de investigaciones. La investigación cualitativa nos ayuda a ofrecer una respuesta a un planteamiento de problema. Tiene fundamentos y estrategias que nosotros utilizamos para abordar la investigación y para fundamentar las estrategias. Voy a hablarles de 18 diferentes aspectos que la investigación cualitativa tiene, que son diferentes a las que ya les mencioné, la cuantitativa. Bueno, como primer punto está la exposición narrativa. En esta exposición narrativa nosotros tenemos que contar el problema. Un ejemplo claro sería si estamos haciendo una investigación acerca de enfermedades terminales y lo queremos presentar en la investigación hacia las personas encargadas de un hospital. Vamos a empezar narrando el problema, vamos a obviar algunas cuestiones como por ejemplo el ambiente que se conoce en ese momento, porque las personas encargadas del hospital ya lo saben, entonces vamos a obviar eso. Como segundo punto, necesitamos un lenguaje fresco y se tiene que hablar en primera persona. En el caso de la investigación cuantitativa es diferente porque en esa se tiene que hablar en tercera persona, cualitativa en primera persona, y se tiene que hablar con un lenguaje fresco, natural y espontáneo. Se tiene que hablar también en pasado, por ejemplo, se comprendió, se explicó, se investigó en el pretérito. No discriminar, no tenemos que hacer oraciones o cosas que vayan a ofender a otras personas, como por ejemplo el tipo de religión o color de piel o algo sexista, ¿verdad? Porque eso tiende a ofender a las personas y tenemos que respetarlos. El uso de diccionarios es muy importante, ya sea de diccionarios de la lengua española, ya sea de diccionarios sinónimos o antónimos, y también diccionarios de la investigación en sí, porque ya sabemos que son términos más formales. Las secciones deben relacionarse entre los párrafos. Por ejemplo, no podemos terminar un párrafo y en el siguiente párrafo hablar de algo completamente diferente, sino que tiene que haber una secuencia de lo que nosotros vamos a estar hablando. Algo muy importante es que nosotros tenemos que incluir los testimonios de las personas que están siendo objeto de investigación o que están incluidas con la investigación, y esto es algo muy importante porque las personas son las que nos pueden dar fe de lo que está pasando o nos pueden dar un relato vivo, y esto da mucho peso a nuestra investigación. Tenemos que usar palabras textuales de las personas que estamos entrevistando, y asimismo tenemos que usarlas con anécdotas. Muchas veces las investigaciones que hacemos, las hacemos con personas de bajos recursos, y sabemos que la mayoría de las personas de bajos recursos no tienen una educación adecuada, entonces ellos probablemente vayan a hablar de una manera gramaticalmente incorrecta o con palabras impropias, y aún así nosotros tenemos que incluir, así como esas personas lo están mencionando, dentro de la investigación. Usar ejemplos y anécdotas, como ya les dije anteriormente, es muy importante incluir esto porque le da peso a la investigación. En la interpretación de los resultados y la discusión, es muy importante escribir tres cosas: los resultados que sean importantes, los puntos de vista y las reflexiones, para que al final sea un poco más amplio para las personas que lean la investigación y que sea de apoyo para las próximas investigaciones. El investigador tiene que ser abierto para la audiencia y cuidar los detalles del reporte, y esto es muy importante porque esto nos ayuda a nosotros a poder tener una mejor visión o perspectiva de lo que está pasando. Tenemos que incluir algo muy descriptivo, describir el espacio emocional, el ambiente laboral, si es de una investigación laboral, y de explicar cada una de estas cosas.
tenemos que incluir a todos los afectados, y esto es muy importante porque aunque una persona sea la más marginada o la más importante de la investigación, tenemos que incluir todo eso para que así nuestra investigación sea un poco más rica. Voy a concluir con esto. Es muy importante tener todos los puntos de vista, desde la persona que está siendo afectada a la persona menos afectada, incluir los ambientes laborales o los ambientes de cada uno de los fenómenos para poder tener una investigación de esto. Muchas gracias. Estructura del reporte cualitativo. Si bien sabemos, hay muchas investigaciones, pero tenemos que tener en cuenta que no todas ellas tienen el mismo contenido. Sin embargo, hay ciertos elementos que debemos de incluir en toda investigación. Entre ellos tenemos la portada, el índice, resumen, cuerpo del trabajo, referencias o bibliografías, y por último tenemos lo que son los apéndices. Yo les voy a hablar de 3 de ellos. La portada, si bien sabemos, es un elemento que contiene el nombre de la investigación y el nombre de autor o autores de dicha investigación. Es fundamental que todo proyecto de investigación tenga una portada. También tenemos lo que son los índices. Los índices pueden ser de contenido o de gráficas. Estos son importantes ya que sirven de ayuda al lector de nuestra investigación a ubicarse en nuestro informe o en nuestro trabajo de una manera más fácil, rápida y efectiva. También tenemos lo que es el resumen. ¿Qué comprende el resumen? El resumen comprende de cierta manera, de una manera sintética, lo que yo quiero o lo que yo pretendo en mi investigación, los alcances, lo que yo hice en mi investigación de una manera sintética. También está el cuerpo del trabajo. Quiero que mi compañera me hable referente a lo que es el cuerpo del trabajo. ¿Qué opinión nos puede dar? Ok, buenos días. Sí, yo les voy a hablar sobre lo que es el cuerpo del trabajo. Para nosotros tener hecho un cuerpo del trabajo, tenemos que haber hecho ya tener la investigación completa. Y el cuerpo del trabajo es la información que obtenemos de acuerdo al planteamiento del problema que ya hayamos investigado. ¿Existen algunas preguntas específicas que yo debo realizar para mi cuerpo del trabajo? ¿Hay específicas? Sí, para nosotros hacer un cuerpo de trabajo tenemos que tener ciertas preguntas que son cómo lo hice, dónde lo hice, cuál fue la muestra que yo utilicé y cuáles fueron las limitaciones que obtuve durante el proceso de investigación para obtener el cuerpo del trabajo. Es decir, un investigador debe seguir todas estas preguntas para tener un informe objetivo al final. Sí, porque para nosotros obtener el cuerpo del trabajo tenemos que haber pasado este proceso de investigación y este tipo de serie de preguntas. También tenemos el otro elemento que es las referencias o bibliografías, ¿verdad? ¿Qué nos puede aportar referente a este importante elemento dentro de un... Bueno, la palabra nos dice referencia bibliográfica, ¿verdad? Para obtener nosotros las bibliografías tenemos ciertos libros o ciertos reportes que buscar. Por ejemplo, tenemos las hemerotecas, bibliotecas, filmotecas y los bancos de información. Para nosotros obtenernos de información tenemos que buscar este tipo de elementos para obtener las bibliografías. Es decir, referencias bibliográficas son fuentes que el investigador utiliza, ¿verdad? Sí, esas son las fuentes que nosotros utilizamos o las fuentes que nosotros podemos utilizar o auxiliarnos de ellas para obtener información. Tenemos el último, pero no el menos importante elemento, que es el apéndice. ¿Qué nos puede aportar? ¿Qué es para usted un apéndice? Bueno, apéndices es la palabra, pero en realidad apéndices son los anexos añadidos al texto de una información. Para nosotros hacer un estudio de trabajo tenemos como anexar cierto tipo de información y a eso le llamamos que son apéndices. Es decir, las apéndices nos sirven para fundamentar de una manera más específica nuestro trabajo de investigación. Sí, son soportes que nosotros le damos a la información. Okay.
Espero que tomemos en cuenta, ¿verdad?, estos tips o elementos que la estructura de un reporte cualitativo debe de contener para así llevar de una manera más objetiva nuestra investigación. Revisión y evaluación del reporte. El reporte es conveniente que sea revisado por los participantes. Ellos son los encargados de validar la información y las conclusiones que el informe tiene. Aparte, ellos necesitan reflejar las experiencias que tuvieron en la investigación. En esta etapa, el investigador es capaz de revisar su información, sus conclusiones y validarlas, y asimismo darse cuenta si lo que él puso en su investigación refleja lo que realmente quería comunicar, y si esto no es así, entonces regresar a la investigación de campo y pues cambiar sus datos totalmente. Para evaluar este reporte se sugieren una serie de preguntas a manera de autoevaluación. La primera serie de preguntas tenemos que son acerca del impacto general. Aquí el investigador se hace preguntas así mismo sobre el documento realmente tiene orden, los anexos son lógicos, la información es creíble. Estas son una serie de preguntas que el investigador se puede hacer para autoevaluarse, y si él no está de acuerdo o siente que falló en algunos, como dije anteriormente, puede retroceder a la investigación de campo y hacerlo. Otros tenemos sobre la redacción. En la redacción, el investigador se puede hacer varias preguntas como si tiene una sola voz su investigación, o si tiene varias voces, preguntarse si la investigación y la información es congruente. También en este paso el investigador puede decir si su investigación tiene tópicos o varios tópicos, y se da una sugerencia de que es mejor que solo tenga pocos tópicos y no varios, ya que con pocos tópicos la investigación será más clara. Y el tercer paso sería sobre la forma, que aquí es cuando el investigador se da cuenta si su investigación tiene errores ortográficos y si se citó adecuadamente en la investigación. El reporte de diseño de investigación acción regularmente se elabora más de un reporte. El primero es el reporte diagnóstico. Para ver el problema de investigación debe incluir un análisis de los puntos de vista de todos los grupos. El otro es los resultados de implementación. Contendrá las acciones llevadas a cabo, dónde y cuándo se realizaron estas acciones y quiénes las efectuaron. También se necesita planificación, acción, observación y reflexión. Los reportes de resultados del proceso cualitativo pueden adquirir las mismas funciones que los reportes cuantitativos. Lo primero que el investigador debe definir es el tipo de reporte que resulte necesario elaborar, el cual depende de las siguientes precisaciones. Por ejemplo, la primera sería las razones por las cuales surge la investigación. También sería otra, los usuarios del estudio. Y la tercera sería el contexto en el cual se habrá de presentar la investigación. También se dice que el reporte debe ofrecer una respuesta al planteamiento del problema, cuál sería prácticamente la solución y qué estrategias se usaron para abordarlo. También se dice que los reportes cualitativos son más flexibles que los cuantitativos. ¿Por qué? Porque se usa un lenguaje más natural en donde los entrevistados hablan de forma natural y vivido. El lenguaje de reporte no debe de ser discriminatorio en ningún modo. La estructura también más de un reporte son la portada, el índice, el resumen y el documento, la introducción, el método de análisis y las referencias de aprendizaje. Estas estructuras son bien importantes, pero también hay tres aspectos.
que son la narrativa, el reporte y los elementos gráficos. Es conveniente que el reporte sea realizado por las personas que son entrevistados, porque ellos al ver el reporte le dan el punto de vista bueno o malo de lo que, y si no se les cambió la información.